Hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿No han notado que ahora las películas animadas para niños son una completa basura? Suena duro, lo sé, pero piénsenlo un segundo. Hace unos años las películas infantiles eran capaces de hacernos reír, llorar y hasta reflexionar, y hoy parecen hechas sin corazón. Ahora solo buscan mantener a un niño viendo la pantalla durante hora y media. He estado pensando en esto mucho y llegué a una conclusión. Las grandes productoras de cine animado se esconden detrás de una mentira. Nos quieren hacer creer que los niños necesitan historias simples, que no hay que complicarles la vida con temas profundos o emociones difíciles, y yo no podría estar más en desacuerdo. Yo siempre he creído en algo muy sencillo, en el respeto por la mente del niño. Si bien es cierto que un niño no tiene la capacidad analítica de un adulto, eso nunca fue una excusa para tratarlos como unos idiotas. Antes el cine infantil respetaba la curiosidad del niño, su sensibilidad, su imaginación. Películas como El Rey León no temían hablar de la muerte, la traición, la culpa o la responsabilidad. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que El Rey León es en realidad una adaptación de Hamlet, de Shakespeare. O sea, una tragedia sobre venganza y destino, pero contada con animales que cantan, y aún así funcionaba, porque detrás del color, la música y el humor había un mensaje poderoso. Esa era la magia del buen cine infantil. Funcionaba en dos niveles. El niño disfrutaba la aventura y el adulto entendía el mensaje. Era cine creado para crecer contigo. Pero ahora parece que todo eso se perdió. Hollywood encontró una fórmula fácil: secuelas, spin-off y chistes pedorros reciclados. No importa si hay una historia que contar, solo importa si se pueden vender peluches o subir reproducciones en Disney Plus. Antes, Pixar te hablaba sobre el sentido de la vida, el abandono, la muerte o el amor que sobrevive al tiempo. ¿Dónde quedaron esos personajes complejos como Tarzán con su conflicto de identidad, Mulan con su honor y su esfuerzo, Nani con su sentido del deber y su sacrificio por su familia, el amor puro de un hombre como el de Carl, la necesidad de hacer lo correcto como Hércules, el carisma del genio, ser un soñador como Aladín o la curiosidad de Rapunzel? Lamentablemente hoy solo contamos con entregas mediocres como Los Minions, La Era del Hielo 6, Kung Fu Panda 4, Lightyear, Emoji Movie o Megamente 2, películas que terminan siendo una basura colorida para los niños y una tortura audiovisual para los adultos. Y si hay un caso que ejemplifica todo este problema, ese es Los Increíbles. La primera película, estrenada en el 2004, es casi perfecta, una historia sobre la frustración de un hombre que alguna vez fue grande, que ahora se siente inútil, atrapado por la rutina, el trabajo y la sociedad, que ya no necesita héroes. Esa película habla de la mediocridad del sistema, del ego, de la familia, del deseo de sentirse vivo otra vez. Tiene un villano que encarna la envidia, el resentimiento y la obsesión por la validación. Y lo más impresionante es que, aunque un niño no entienda todo eso, lo siente, se queda en su memoria esperando el momento en que crezca y lo comprenda. Es como si fuera un rompecabezas que se queda en tu mente la primera vez que la ves y solo se completa cuando la ves de nuevo siendo un adulto. Eso convierte a esta película en un clásico. Y además tiene esta escena donde se ve este perro culo. Pues, ¿qué más quieres? Pero luego llegó Los Increíbles 2. Y lo que antes era una historia con alma se convirtió en un espectáculo vacío. La trama se reduce a Jack explorando sus poderes y haciendo cosas graciosas, a Elastigirl haciéndose la empoderada y Bob haciendo de papá luchón. Y luego, por Dios, tenemos a una colección de personajes sin identidad ni esencia. Es que de verdad, solo vean esto. Tenemos primero al furro, luego al bautista, después a la yo me autopercibo como mujer, al pongan bachata 2 y a la feminista con clara ausencia paterna. Los Increíbles 2, sí, se ve bien, tiene ritmo, pero no dice nada. Le quitaron la esencia, el peso, el miedo, la adrenalina. ¿Dónde está ese momento en la isla cuando Helen se infiltra y sientes la tensión
acción real, el peligro, la emoción. Eso ya no existe. Ahora todo es rápido, colorido y olvidable. Aunque debo admitir que Frozono tiene tremendas escenas de acción, de verdad, qué personajazo más god. Y aquí viene la parte más triste. Las películas no se volvieron más simples porque los niños necesitan que sean así. Se volvieron simples porque las productoras creen que los niños ya no pueden pensar. Creen que los niños no pueden procesar la tristeza, el miedo o la pérdida. Pero esos eran precisamente los elementos que hacían que crecieran con una película. Hoy, en lugar de enseñar empatía, esfuerzo o sacrificio, se enseña que todo es divertido, rápido y sin consecuencias, y eso poco a poco idiotiza al espectador infantil. Le enseña que aburrirse es malo, que pensar es aburrido, que es que si algo no te hace reír cada 10 segundos no vale la pena. Estamos criando generaciones de espectadores que no saben tolerar la pausa, ni el silencio, ni la emoción sincera. El cine infantil de hoy ya no nace de una idea, nace de una reunión de mamertos que creen saberlo todo. Los ejecutivos analizan tendencias, prueban colores, testean chistes, todo tiene que ser seguro, rentable y viralizable. El resultado, una avalancha de películas que se sienten iguales, mismo humor, mismo arco, misma música, mismo final. Lo peor es que ya casi no hay riesgo. Antes, películas como El Gigante de Hierro o Coraline eran apuestas arriesgadas. Eran oscuras, melancólicas, pero llenas de corazón. Hoy algo así ni siquiera pasaría una junta de aprobación. Pero no me malentiendan, no todo está perdido. De vez en cuando aparece una película que nos recuerda cómo se sentía el cine animado de antes, como Robot Salvaje, Flow o incluso la maravillosa Pinocho de Guillermo del Toro, que vuelve a hablar de la muerte, la paternidad y el sentido de la vida con una honestidad brutal. El problema no son los niños, el problema es que los adultos que hacen cine dejaron de confiar en ellos, olvidaron que el niño no necesita que simplifiques el mundo, sino que se lo expliques con amor y verdad. Las películas que recordamos no eran para niños o para adultos, eran para todos, eran historias que nos formaron, que nos enseñaron a sentir, porque el buen cine infantil no es lo que entretiene a un niño durante una tarde, es el que se queda en su corazón por el resto de su vida. Así que no, los niños no son idiotas, solo están creciendo en una época donde el cine los trata como si lo fueran, y supongo que mientras sigamos aceptando eso, seguiremos viviendo en una industria donde la animación ya no emociona, solo entretiene.